Bueno, antes que nada les doy la bienvenida, sean todos bienvenidos, buenas noches y pues una vez más aquí estamos con el propósito de poder pasar buen rato, más que buen rato, más que nada eh, escuchar la voz del Espíritu Santo, escuchar la voz por qué es lo que quiere tratarnos de decir. Y yo les voy a compartir esta parte de la palabra que a mí me tocó, está en el verso 17, Hechos. Si puede abrir su Biblia o ya lo tiene ahí abierta, por favor le voy a pedir que me acompañe y que juntos podamos leer este capítulo. En el capítulo 17 al verso 15. Amén. Dice la palabra de Dios. Hechos 17. Pasando por Anfípolis, Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces, los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron a la ciudad, y saltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Amén. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si ciertas cosas eran así. Así que creyeron mucho de ellos, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que se fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Verso 15, el último. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, habiendo recibido orden para Silas y Timoteo que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Amén. Wow. Cuando yo estaba repasando esta lectura, estaba leyendo y buscando, y me pude dar cuenta de algunas cosas que anteriormente se me habían pasado. Pero cuando uno se toma el tiempo, como yo, para poder estudiar, se te empieza a abrir el entendimiento y empiezas a ver cosas que anteriormente tú no las habías captado o no las habías notado. Y como acabamos de leer en esta lectura, primeramente empieza con Pablo, el apóstol de Jesucristo, misionero. Pablo era un misionero que viajó, se puede decir, por todo el mundo. Y cada vez que Pablo se proponía de ir de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, él tenía un hábito, tenía una costumbre, como aquí lo dice la palabra en el primer verso, que cada vez que llegaba a cierto lugar,
en Tesalónica, en Filipos, en Galacia, en Capadocia, el Ponto, en Frigia, en Panfilia, en cualquier parte que él llegaba, lo primero que hacía él, buscaba una sinagoga para poder ir a discutir con los judíos. Y eso fue precisamente lo que hizo Pablo aquí en Tesalónica. Lo primero que hizo, buscó una sinagoga y fue por 3 días. Dice la palabra de Dios que fue por 3 días de reposo. Aquí equivale al día sábado para los judíos. Dice que discutía con ellos la palabra. Ahora yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que hablaba Pablo en las sinagogas? ¿Qué es lo que decía Pablo en las sinagogas con los judíos que estaban ahí? Por ejemplo, los que están aquí en Tesalónica. ¿Qué les hablaba? ¿Qué les decía? ¿Cuál era el mensaje? ¿Cuál era el propósito por el cual Pablo llegaba en cada ciudad o en cada aldea o en cada región o en cada pueblo, como usted quiera llamarle, ¿verdad? Usted me entiende, ¿verdad? Bueno, el propósito era de poder proclamar, de poder llevar el mensaje que él recibió cuando se encontró en Damasco. Acuérdese, ¿ok? De dar a conocer a Jesucristo. Primeramente en todas esas áreas, en Filipos, en Tesalónica, en Capadocia, en el Ponto, cretenses, romanos, o sea, dar a conocer a Jesucristo como el único Señor y Salvador de todo el mundo. Ese era el propósito de Pablo. Ahora, Pablo empieza ahí en las sinagogas. ¿Qué cree? ¿Qué puede pensarse que Pablo podía empezar a hablar? ¿Cómo les decía a los judíos? Pues yo me pongo a pensar, Pablo tenía como una experiencia sobrenatural. Decir, bueno, yo se me apareció el Señor Jesucristo en Damasco, tuve una revelación. Esa es una opción de cómo podía hablarles a los judíos. La otra es de que él se expresa diferente. No habla como yo le acabé de decir ahorita, sino que habla primeramente diciendo la palabra de Dios, diciendo quién era Jesucristo. Eso es lo primero que él hace cuando llegó a la sinagoga en Tesalónica. Dice la palabra en el verso 13, fíjese lo que dice, declarando y exponiendo por medio de las escrituras, dice, declarando y exponiendo por medio de las escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, quien yo anuncio, decía él es el Cristo. O sea, que él hablaba primeramente por medio de las escrituras. Él no habló por medio de su experiencia, él habló por medio de las escrituras. Y usted ya sabe quién era Pablo, ¿eh? No era cualquier personaje, no era cualquier persona. Por eso Jesucristo yo creo que lo eligió como apóstol de los gentiles y de muchos. Pero ahí no acaba toda la historia. La historia como que comienza muy sabrosona, muy bonito, ¿verdad? Todo lo que se escucha. Pero ¿sabe qué? En esa ciudad o en esa región o aldea, como no sé cómo llamarle más, ¿usted me entiende? Siempre se tienen que levantar gente que se opone y oposición. Siempre va a haber gente donde quiera que usted vaya, va a encontrar oposición, gente que se va a levantar en contra de usted y en contra mía, que siempre van a hablar cosas que usted se va a quedar como de a 6, así como decimos nosotros, se va a quedar de a 6, como que se va a querer ir para atrás. ¿Por qué? Porque va a haber gente que se va a levantar así como se levantaron en Tesalónica. Hubo hombres, fíjese, dice la palabra, que en Tesalónica había hombres ociosos, malos, eran judíos. Se levantaron contra Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué se levantaron contra Pablo? ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál era el propósito? ¿Por qué? ¿Por qué hacían eso los judíos? ¿Por qué? ¿Sabe por qué?
yo le voy a decir algo, y eso pasa en el día de hoy, en la actualidad, sigue pasando aquí en China y en Japón y en todo, donde quiera usted ponerle. Se levantaron porque, ¿por qué cree? Por celos. Estaban celosos. Estaban celosos estos judíos de Tesalónica. Por eso es que se levantaron contra Pablo diciendo cada barbaridad, cada cosa. Dice, estos hombres han venido acá y han perturbado y nos están trayendo cosas raras que nuestros oídos nunca jamás hemos escuchado. Y usted ya sabe la historia. Precisamente por eso los judíos se levantaban. ¿Por qué? Porque estaban celosos. Estaban celosos. Ay, 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 ya me imagino Pablo. Tuvo que lidiar con todas esas cosas el apóstol Pablo, fíjese, con todas esas cosas tuvo que lidiar el apóstol. Pero miren, y luego dice en el verso 4, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadoso gran número y mujeres nobles no pocas. Ahora déjeme decirle otra cosa. Cuando Pablo habló la palabra basándose en las escrituras, siempre va a haber gente, aunque usted pueda mirar a su alrededor, que decir, aquí no se mira nada, aquí como que no creo que alguien se pueda convertir al Señor, porque pues todos están muy estudiados, muy preparados, todos saben doctrina, No, Señor, no. Como dice aquí la palabra, algunos creyeron unos griegos y mujeres, dice la palabra, mujeres nobles, no pocas. Oiga, este tipo de mujeres que creyeron, ¿qué tipo de mujeres cree que podrían ser estas mujeres? Porque si usted se detiene un poquito a analizar esto, siempre que Pablo llegaba a tal ciudad, por ejemplo, lo que estaba diciendo ayer la hermana Saavedra, ¿verdad? Acerca de esta mujer que igual ellos no tenían una sinagoga donde reunirse, donde juntarse, pero buscaron un lugarcito y se iban a la orilla del mar. Había un lugarcito y ahí se juntaban para hacer oración. Esta mujer fue el Señor, Dios le abrió el corazón para que escuchara la palabra y se convirtió. Ahora, cada vez que iba a cierto lugar el apóstol Pablo, pues se convertía gente y se entregaba al Señor y lo aceptaba como su único salvador. Ahora, ¿qué tipo de mujeres eran estas? Pueden ser mujeres que tienen un alto nivel social, o puede ser que tengan un bajo nivel social. ¿Me entiende? O sea, yo creo que hay de los dos, tanto del bajo y tanto de lo alto. O sea, imagínate que se convirtiera en una mujer de alta categoría. ¿Qué no haría en esa ciudad? ¡Wow! O sea, que usted predique la palabra, usted no mire a su alrededor si están preparados o no están preparados, usted suelte la palabra, porque siempre el Señor hay alguien que le va a abrir en ese momento el corazón y usted no sabe qué puede pasar con esa persona, puede trastornar, formar no sé, lo puede voltear hasta el mundo de cabeza a través de esa persona, tan solo porque usted hable la palabra. Usted no fije categorías, usted no fije estatus, usted no fije color, usted no fije raza, no se fije nada de eso. Usted suelte la palabra, lo que el Señor le ha puesto en el corazón y usted suéltela. Eso es lo que el apóstol Pablo hacía. Ese es otro punto. Luego dice en el verso 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, ahí es donde yo le estaba diciendo, dice, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron a la ciudad y soltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos los trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotan al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obteniendo fianza de Jasón, de los demás, los soltaron.
aquí es donde yo le estaba diciendo que siempre donde llegaba Pablo, como le acabé de decir hace rato, siempre se levantaban gente se oponía, y eran los mismos judíos, estos mismos judíos. Haga de cuenta que iban tras de Pablo. Cada vez que Pablo iba a tal parte, ahí iban ellos. Cada vez que iba a otro lado, ahí iban ellos. O sea, que estos nomás andaban perturbando, andaban molestando para que no creyeran, pero todo lo hacían. ¿Por qué? Porque tenían celos. Tenían celos estos varones judíos. Tenían celos. Pero, pero mire lo que dice en el verso 6, pero no hallándolos, dice, pero no hallándoles, les trajeron a Jasón algunos hermanos ante las autoridades. Dice que los trajeron a las autoridades, pero dice la palabra que Jasón, haga de cuenta que se hizo cargo por ellos, para que ellos pudieran como ser libres, que los soltaran y no les hicieran nada, por medio de este varón que se llama Jasón. Siempre va a haber gente a su alrededor igual manera que le va a brindar la mano donde quiera que usted vaya, porque yo sé que alrededor del mundo hay cristianos, hay creyentes que han aceptado al Señor Jesucristo como su único y Salvador. Cuando usted se encuentra en una situación difícil y no haya qué hacer en su vida, se siente que el mundo ya se le acabó, se siente que las puertas se le cerraron, siente que ya no hay esperanza para usted, siente que no hay solución para su problema, siente que el barco donde está usted se está hundiendo poco a poco, poco a poco. Déjeme decirle una muy buena noticia, que en medio de esa situación siempre va a haber alguien que usted inesperadamente no lo va a ver o no lo va a esperar. Siempre va a aparecer alguien en su vida que le va a echar la mano. Tal vez le va a dar una palabra, tal vez le va a dar algo económico, algo material, no lo sé. Pero lo que sí estoy seguro de que en medio de la necesidad, en medio de su problema, siempre va a aparecer alguien para echarle la mano. No está solo. ¿Por qué le digo esto? Porque la palabra dice que Dios conoce las necesidades de cada uno de nosotros antes de que salga de nuestros labios. Él ya la sabe. Fíjese, qué palabra tan poderosa, oiga. Qué palabra. Antes de que yo lo diga, antes de que salga de mis labios, Él ya conoce lo que yo necesito. Él ya conoce lo que voy a decir. Él ya conoce lo que yo ocupo. Él ya lo sabe. Él ya lo sabe. Y eso es lo que me queda admirado, me quedo yo admirado de saber, dije, antes que salgan mis labios, Él ya conoce lo que yo necesito. ¡Wow! ¡Qué palabra! Entonces, pues esa es la situación que estaba pasando aquí el apóstol Pablo en Tesalónica, un alboroto total, celos, los querían a meter, a apedrear, meterlos a la cárcel, pero gracias a Dios, siempre Dios estaba con ellos y siempre ponía personas para que les echara la mano. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y después de esto, después de toda esta situación que están pasando, ¿sabe qué? Pues ellos parten para otro lado. Ellos ya parten para otro lado, ya no se establecen en Tesalónica, sino que se van ¿a dónde? Ahora se van rumbo a Berea. Se van a otro, como le acabé de decir, hay muchos lugares, Capadocia, el Ponto, Filipos, Galacia, Tesalónica, son como estados, como aldeas, como usted quiera ponerle. Ahora Pablo se dirige a Berea, pero ¿qué cree que pasa en Berea? Totalmente diferente, otro panorama, otro ambiente diferente que lo que estaba pasando en Tesalónica. En Berea, los bereanos eran más piadosos, eran como más generosos, eran como más entendibles que en Tesalónica. ¿Por qué? Porque ellos, vamos a decirlo, ellos como eran más comprensibles. Pablo llega en Berea y les empieza a anunciar otra vez el evangelio de Jesucristo. Los bereanos atentamente, no se quedan así como así cruzados de manos o escuchando a ver qué es lo que está diciendo este mensajero de Jesucristo o qué nuevas enseñanzas traen. ¿Sabe lo que hacían los bereanos? Los bereanos se puede decir que eran estudiosos de la palabra de Dios. Entonces, si usted
les quería transmitir algo, les quería enseñar algo. Ellos siempre lo comprobaban con las escrituras si era cierto lo que el apóstol Pablo les estaba hablando. Fíjese, ellos eran más nobles. Ellos recibieron la palabra con más, no sé cómo decirlo esta palabra, pero la recibieron bien con agrado la palabra. Lo recibieron bien. Wow. Y dice la palabra también, después de que Pablo se quedó ahí con ellos un tiempo, ¿qué cree que pasó? Los de Tesalónica, los judíos ociosos, aquellos que tenían celos, escucharon que también Pablo estaba haciendo cosas en Berea y estos judíos celosos también fueron a Berea. Cuando escucharon que Pablo estaba haciendo cosas grandes en Berea, estos no se quedaban quietos. Estos no se quedaban decir, bueno, pues ya lo sacamos de Tesalónica, ya nos hicimos de él, ya no va a pasar nada, ya no va a hacer nada. Y nosotros pues ya estamos contentos porque ya lo pudimos sacar de Tesalónica. Pero ¿sabe qué? Estas mismas personas seguían insistiendo y seguían siguiendo a Pablo para alborotar al pueblo, para que le dijeran, no crean en este, puede ser un hereje o no sé qué pueden haber dicho, ¿ah? Entonces, siempre va a haber gente así, siempre va a haber gente así a nuestro alrededor, aquí en China, en Japón, a donde usted vaya, siempre va a haber gente así, mi hermano, no se desanime, no se desanime. Es un tiempo para que la iglesia de Jesucristo, para que el cuerpo de Jesucristo se pueda levantar como Dios lo ha anhelado hace, no sé, hace mucho tiempo, yo creo, ¿verdad? Y este es el mensaje que yo quería compartirles, hermano. Espero que haya sido de mucha bendición y espero que le hayan entendido un poquito, porque yo sí, la verdad, les soy honesto, yo sí me gocé, me deleité con este platillo, que la verdad me quedé así como que con la boca abierta, la verdad. Y aquí hay mucha bendición. Aquí hay mucha bendición y pues este es el mensaje. Espero que haya sido de bendición y de edificación para sus vidas. Y cuídense mucho, que Dios me los bendiga y gócense, mis hermanos. Amén. Hermana